Compuesto de un átomo. Un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. El átomo por sí mismo está dividido por estructuras más pequeñas llamadas partículas subatómicas, que son los electrones, los protones y neutrones. Molécula. Una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definida, que se mantiene unida mediante enlaces químicos. Pueden ser del mismo elemento, como el caso del H2. También tenemos lo que sería de diferentes elementos, como el HCl, que en este caso estas serían moléculas diatómicas por contener nada más dos átomos. Pero la gran mayoría de las moléculas contiene más de dos átomos, como el caso del ozono, que sería O3, el agua, H2O, a las cuales los vamos a llamar moléculas poliatómicas. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas. Hasta la fecha se han descubierto 118 elementos. Por conveniencia se usan símbolos de una o dos letras para representar elementos, como el oxígeno, que sería una O mayúscula. Pero también, si lleva dos letras, debería de ser la primera mayúscula y la segunda minúscula. Materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se clasifica en dos: en mezclas, que a su vez se dividen en dos, que son las homogéneas y las heterogéneas. Pero también la materia puede ser clasificada como sustancia, las cuales pueden ser obtenidas por medios físicos de las mezclas. Y esta a su vez siguen dos, que son los compuestos y los elementos, que también por medios físicos se puede obtener un elemento de un compuesto. La mezcla es la combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades distintivas, como por ejemplo sería el agua de mar, la cual sabemos que la sal tiene su propia composición y el agua tiene otra, cual a esta la vamos a clasificar como mezcla homogénea. Pero en cambio, si le llegamos a poner arena, pues ya sería otro tipo de mezcla, que sería una mezcla heterogénea. Y ya. Compuestos. Los átomos de gran número de elementos pueden interactuar entre sí para formar compuestos. Un claro ejemplo sería cuando juntamos el hidrógeno con el oxígeno para obtener un compuesto de H2O, el cual sería el agua. Y el agua siempre consistirá de dos partes de hidrógeno por una de oxígeno, o sea, una sustancia con proporciones fijas. Los metales. Las propiedades de los metales es que en su estado elemental la mayoría son sólidos, a excepción del mercurio. También son más maleables, como en este caso aquí tenemos una bobina. Son buenos conductores de electricidad, un hermoso cable, y de calor, que en este caso sería un horno. Las propiedades de los no metales son mucho más variadas que los metales. Algunos son gaseosos en su estado elemental, como el oxígeno, y solo uno es líquido, que sería el bromo. Un pequeño grupo de elementos llamados metaloides, que podría ser el boro, el silicio, presentan características de ambos bandos, son semiconductores. Y también los no metales presentan otra característica, que son más electronegativos que los metales. Diferencias entre no metales, metales, compuestos, sustancias, moléculas y átomos. Tenemos a metales y no metales. Muy bien, con metales por lo general se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Son buenos conductores de calor, se corroen fácilmente, también son buenos conductores de electricidad, son sonoros y por lo general tienen un gran peso. Los no metales lo podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Son malos conductores y poseen alta electronegatividad. Compuesto y sustancia. La sustancia se puede caracterizar por sus propiedades físicas como la densidad, el punto de fusión, solubilidad y ebullición, y también así en diferentes disolventes. Estas distintas propiedades son específicas, fijas
y reproducibles a una temperatura y presión dada. El compuesto está conformado por dos átomos o más. Este solo se puede separar de forma química y esta es la conjunción de dos o más elementos para formar uno nuevo. Átomo y molécula. El átomo es la parte más pequeña de un elemento. La conformación de estos varios pueden formar a una molécula. Lo que más pesa de un átomo es su núcleo y este no puede existir individualmente ya que siempre está conformado con otros elementos. La molécula es la parte más pequeña de una sustancia y esta sí puede existir individualmente ya que conforma cosas diferentes. Tenemos el claro ejemplo de que esta puede existir creando el oxígeno o el cloro. Estados de agregación de la materia. Por lo menos al principio todas las sustancias pueden existir en tres estados. Estos tres estados son estado sólido, líquido y gas. En el caso del estado sólido, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada con muy poca libertad de movimiento. Esto dice que se encuentran muy rígidas, lo cual debido a que se encuentran muy unidas unas con otras. Las moléculas en un estado líquido están cercas unas de otras sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. Esto nos permite que nos dice que en el estado líquido las moléculas se encuentran más dispersas unas de otras, unidas pero con más libertad de movimiento. En el caso del gas, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas. Esto dice que tienen muchísima más libertad de movimiento y son para nada rígidas. Son posibles las conversiones entre los tres estados de la materia sin que cambie la composición de la sustancia. Al calentar un sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, si le aplicamos cierta temperatura, se funde y se transforma en líquido. La temperatura en la que ocurre esa transición se denomina punto de fusión. Su calentamiento adicional de este líquido se convierte en un gas. Si le aplicamos mayor temperatura, se convierte en un gas, lo cual le permite a las partículas que haya más movimiento. Por otra parte, el enfriamiento de un gas hace que se condense en la forma del líquido. Y aquí regresamos en nuestro proceso. Ahora, al enfriar adicionalmente a este líquido, se congela y toma una forma sólida. Y aquí volvimos al estado sólido, en este caso nuestro cubo de... La materia se divide en dos propiedades, extensivas e intensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la temperatura y la densidad. Además, son organolépticas. Esto quiere decir que son percibidas a través de los 5 sentidos. Y por último tenemos las propiedades extensivas, que estas sí dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la masa, la porosidad y el calor que irradia un objeto.